Visto, no come celular. Y si como, no he visto. Exprópiese. Desde Foro Madrid, una iniciativa de la Fundación Disenso, os presentamos este coloquio sobre el castrismo y su nefasta influencia en la iberoesfera, que además, como muchos ya sabéis, pues desde el Foro de Madrid, desde la Fundación, os invitamos a que firméis nuestra carta, que está disponible en nuestra página web y en la que nos enfrentamos directamente a estos movimientos de izquierda que pretenden imponer su agenda realmente en ambos lados del Atlántico, y en los que ya miles de personas y más de 120 personalidades se han unido para destacar la importancia de defender la democracia, el Estado de Derecho y la libertad en la región. Fidel Castro fue impulsor de algunas de las iniciativas que hoy en día influyen en la región, como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, y por eso hoy hemos considerado importante hablar sobre este movimiento, ¿no?, que creó Castro y que luego continuó su hermano Raúl. Por eso hoy tenemos con nosotros a tres personajes relevantes, conocedores de Cuba en profundidad. Tenemos a René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, a John Suárez, director del Centro por una Cuba Libre, y a Orlando Gutiérrez Boronat, portavoz del Directorio Cubano Democrático. Además, nos acompaña nuestro querido Germán Tertsch, eurodiputado de Vox y vicepresidente del ECR y del grupo Eurolat, que también está constantemente alertándonos sobre el problema en la región y también incluso en la Unión Europea. Bienvenidos. Bueno, pues yo creo que vamos a intentar esta hora de debate que vamos a tener aproximadamente. Me gustaría que la pudiésemos dividir en unos tres bloques. Uno para comentar la actualidad, la situación en la isla, el 8º Congreso, cómo Estados Unidos está encarando este nuevo cambio. Un segundo bloque en el que hablaremos de la sociedad civil dentro y fuera de los movimientos de la sociedad civil y de la oposición dentro y fuera de la isla. Y un tercer espacio más específico sobre la Unión Europea, cómo se comporta, y los países desestabilizadores en la región, como pueden ser Irán, China o Rusia incluso. Bueno, yo creo que en esta primera parte de qué ha supuesto el 8º el Congreso del Partido Comunista Cubano, y si la renuncia del sanguinario Raúl Castro, ¿no?, que ahora muchos quieren blanquear, puede suponer el comienzo de un fin de este régimen en la isla o no. Si quieres, René, comenzamos contigo. Claro que sí. Pues muy buenas tardes allá en España, buenos días amigos aquí en América. El tema del Partido Comunista, pues es el único partido, ¿no?, que existe en Cuba, con candidatos únicos, y bueno, es una representación para que puedan tomar y anunciar las decisiones que toma la cúpula. Entonces, en este octavo, imagínense, apenas es el octavo en 62 años, lo que anunciaron, pues, por supuesto, defraudó a todos, ¿no? Se esperaba alguna modificación debido a las graves problemáticas que está afrontando hoy Cuba y sus ciudadanos, y lo que hicieron esencialmente fue anunciar un relevo que la edad forzó, ¿no? No fue las necesidades democráticas o el bien de Cuba, fue nada más la edad, 90 años de Raúl Castro, una notoria incapacidad mental. De la moral, pues no hablamos, ¿no? Esa incapacidad moral que ha tenido desde antes. Y el anuncio que se hace de entregar a una figura que no estuvo en la Sierra Maestra, que no fue de los combatientes, a un jovenazo de 60 años llamado Miguel Díaz-Canel. Se le entrega nominalmente el cargo. Raúl Castro dice que se va, pero lo deja bien rodeado, ¿no? De sus aliados. Salen muchos de los históricos, por llamarlos así, pero también por cuestiones ya de edad, ¿no?, de capacidad física y mental. Entonces, este Congreso se esperaba que, dadas las dificultades que está enfrentando Cuba, ¿no?, la falta de alimentos, el COVID, la falta de financiamiento, bueno, pues tuviera alguna apertura,
¿no? Una graciosa apertura a los ciudadanos, y la verdad es que ha dejado decepcionados a todos, incluyendo a las personas que están allí alrededor del Partido Comunista, porque lo que hacen es mantenerse, ¿no? De hecho, el lema del Congreso, que era el Congreso de la continuidad, ¿no? O sea, vamos a seguir haciendo lo mismo, los mismos, ¿no? Entonces, no fallaron a su compromiso. Y, Orlando, respecto a la figura de Raúl, ¿qué va a suponer de Raúl y del clan Castro, ¿no? O sea, verdaderamente se está acabando este clan, esta familia en la vida política cubana, o hay algo más detrás? ¿Siguen ahí? Yo creo que la figura de Raúl Castro sigue ostentando el poder máximo en Cuba. Creo que su rango como general de ejércitos, que viene a ser una especie de líder supremo de la revolución, como le dicen en Irán, lo mantiene como la figura de facto que manda en el país. También notamos de que la estructura de poder anunciada es una estructura de poder que responde a la familia Castro. Es decir, Álvaro López Miera al frente del Ministerio de Defensa, que es un ministerio clave, es un hombre de confianza, de intimidad de los Castros de la Sierra del Cristal. El hecho de que López Calleja haya ascendido al buró político le da ahora un poder formal a lo que era hasta ahora un poder fáctico, que es el control de la finanza de las Fuerzas Armadas de Cuba. A López Calleja, que es el ex yerno de Raúl Castro, padre de sus nietos y una persona de íntima confianza de Raúl Castro. Hay una figura que ha desaparecido del escenario público, pero que sigue con mucho poder y en control de los organismos de inteligencia castristas, que es Alejandro Castro Espín, que desde el ataque contra los diplomáticos americanos y canadienses con armas de pulso de microondas, Espín ha desaparecido de la luz pública porque sospecha que él dirigió esa operación. Creo que, como dijo René, son las mismas personas haciendo lo mismo, controlados por las mismas personas. También es notable el hecho de que 10 generales hoy forman parte de la estructura de poder del partido formalmente. Es decir, el poder militar cada vez más formaliza su actuación dentro del espacio público. Así que esto sigue siendo una dictadura totalitaria. Hay quienes dicen, no, una dictadura militar no es una dictadura militar, es una dictadura totalitaria de una familia que controla todos los recursos de Estado para su propia agenda. Y este Congreso sirvió no para ayudar al pueblo de Cuba, sino para reorganizar internamente al Partido Comunista, cuyo nivel de organización, cuya capacidad de movilización, yo por lo menos no subestimo. Creo que es un error no entender lo que es un partido comunista, cómo funcionan, el efecto que tienen, porque, por ejemplo, Nicaragua, yo diría que no más del 15% del pueblo nicaragüense está con el sandinismo, pero la capacidad de organización del Frente Sandinista, que es un clon del Partido Comunista Cubano, es impresionante. Entonces, perdona que me extendí, pero ese es mi análisis. Tenemos tiempo. John, y desde el punto de vista norteamericano, ¿cómo se ha visto, cómo creéis que va a afrontar la administración Biden, sobre todo, este supuesto nuevo cambio, ¿no? Y esta nueva presidencia del partido en Díaz-Canel? Bueno, hay un debate en Washington y hay los elementos que quieren regresar a la política de Obama y hay los elementos, yo diría, más políticos dentro de la administración que vieron los resultados en la Florida, también los resultados negativos del acercamiento de Obama entre 2000, bueno, durante su el periodo entero de 2009 hasta 20 de enero 2017. Y están un poco más cautelosos, pero es un debate dentro de esa administración. Lamentablemente, la propaganda comunista del régimen ha llevado un mensaje que la salida de Raúl Castro es un cambio, porque hay una persona que no tiene por la primera vez en 62 años, no hay una persona con el apellido Castro en el poder. Aunque, como ya ha dicho René y Orlando, la estructura formal tiene al ex yerno de Raúl Castro, del hombre más fuerte formalmente, controlando la economía y también en el Politburo político. Y por el otro lado, informalmente, Alejandro Castro, que creo que es importante subrayar en términos de relaciones con Estados Unidos, que él fue quien negoció la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba con Ben Rhodes en el 2013, 2014 y adelante. Entonces, aunque no tiene una posición formal, demuestra que tiene poder. Él fue que negoció a parte del régimen con Estados Unidos para su diferendo. Y René, has comentado brevemente
la figura de Raúl Castro, pero desde vuestra organización hacéis una labor de denuncia, ¿no?, contra las personas que consideráis culpables de todos los crímenes que han ocurrido en Cuba. Y yo diría al final en muchos otros países, porque es verdad que la Revolución Cubana se terminó exportando y esta maquinaria represiva se ha replicado en otros lugares, como pues, por ejemplo la de mayor actualidad ahora probablemente sea Venezuela, ¿no? Que lo estamos viendo que va siguiendo pues, un patrón idéntico, hasta perfeccionado, diría yo. ¿Tenéis alguna demanda o algún proceso judicial contra los Castro o contra Díaz-Canel? Porque me parece casi más interesante, ¿no?, que es el que está ahora ahí y si eso se va a poder luchar de alguna manera en los tribunales. Así es. Bueno, presento brevemente a la Comisión Justicia Cuba. Su nombre completo es la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo. ¿Y por qué del castrismo? Porque efectivamente no se cometieron estos crímenes solamente en Cuba, se han cometido en África, en Angola, en el Congo, se han cometido en varios países latinoamericanos, los hoy más graves son Venezuela y Nicaragua, pero esto no opta, el Che Guevara anduvo haciendo sus cosas ahí en Bolivia, ¿no?, donde lo mataron. Entonces, el castrismo, desde su concepción, no desde que ganó, sino desde su concepción, está orientado al totalitarismo, y para que estos regímenes puedan mantenerse, tienen que violar los derechos humanos. No hay manera que un régimen comunista se mantenga sin violar los derechos humanos. No existe esa manera, no se han ingeniado ese mecanismo. Y todos estos crímenes contra la humanidad están clasificados en el Estatuto de Roma y, por lo tanto, se convierten en crímenes de lesa humanidad. Es decir, estos crímenes que han cometido constantemente y que siguen cometiendo el día de hoy son sistémicos, sistemáticos, y entonces nos afectan a todos y cada uno de los seres humanos por ser de lesa humanidad. Lo que hemos estado haciendo es ver esta cadena de mando que por supuesto dirigió desde un inicio Fidel Castro, luego su hermano Raúl, y hoy formalmente toma el cargo Miguel Díaz-Canel. En esta cadena de mando, que es la que se encarga de violar los derechos humanos constantemente y por lo tanto de convertirlos en crímenes de lesa humanidad, es donde estamos nosotros documentando, haciendo los expedientes, fiscalizando estos crímenes, y nuestra labor ha sido la de ver qué pasó en estos grandes crímenes que sucedieron, estas matanzas, masacres, asesinatos, torturas que ha cometido el régimen cubano, y también estar con los que hoy lo sufren, ¿no? Y es cambiar el punto de vista no solo de ver el crimen y las víctimas, sino ver a los criminales con nombre y apellido, y que hoy en esa cadena de mando están todos estos, con la novedad de que formalmente se incorpora Díaz-Canel, así que de lo que pase de ahora en adelante ya es su responsabilidad absoluta, y que también observar que López Calleja, militar, que tiene a cargo todos los dólares que ingresan y euros que ingresan a Cuba, hoy es parte de ese buró político, por lo tanto ya se vuelve parte de esta cadena de mando en la cual concentra el poder económico y político para la represión y la violación de derechos humanos. Espero que veamos esos juicios y que realmente les veamos sentados en el banquillo. Germán, no sé si quieres aportar algo más. A mí también me gustaría que tú nos ilustrases eso desde tu punto de vista, también desde fuera, ¿no?, de la región. Si crees que, quizás ya nos han contestado el resto de contertulios, pero ¿crees que la máquina represiva que instauró Castro o el régimen, el castrismo en la región puede parar? ¿La podemos detener? ¿O ya es un sistema de tal calaje que es infrenable? Los regímenes comunistas tienen una lógica interna, y esa lógica es de eso se alimenta también en gran parte del miedo. Es decir, la represión forma parte de la lógica de todas las estructuras de poder de estos regímenes, y el suyo es uno clarísimo. Además es un régimen superviviente en unas condiciones extremas. Ha logrado donde otros han caído, ellos han resistido, y están enseñando a otros a resistir. Es decir, están colonizando a otros regímenes como el de venezolano, como el nicaragüense, con las mismas técnicas de compra de voluntades, pero también de capacidad absolutamente inaudita de resistencia, y buscando aliados con mucha maña. También es verdad que han tenido mucha suerte.
han tenido mucha suerte con que en las democracias hay un mito cubano que ha permitido que clases políticas enteras se entreguen a una especie de obnubilación ante los líderes, que hemos visto a presidentes de la República Francesa, hemos visto a dirigentes europeos de todos los países rendir pleitesía al asesino de Fidel Castro y a su hermano y a todo el régimen permanentemente, cómo le han ayudado y cómo le ayudan. Y después hablaré de cómo en este momento la Unión Europea realmente tiene un papel tóxico en las relaciones con Cuba, en las relaciones con Venezuela y en las relaciones en la región, porque está ayudando al régimen a sobrevivir y sobre todo está ayudando a que no haya necesidad en el régimen para cambiar, que es el mayor crimen, si se quiere, desde fuera, que esa es la complicidad de las democracias cómodas europeas. Supongo que la norteamericana ahora con Biden se sumará otra vez, como antes con Obama, pero desde luego las democracias cómodas alimentando también las democracias americanas. No lo olvidemos, todas las democracias americanas han ayudado tanto como las europeas a que ese foco infeccioso de crimen, de ideología del odio, de resentimiento, de desestabilización, sea activo en toda la región y más allá de la región, y que siga. Por eso es tan fascinante conocer los entresijos y con los tres invitados de lujo que tenemos hoy en este seminario por red, y pues les doy paso a ellos, que son los que nos lo pueden contar. Y yo creo que Orlando, que es un gran conocedor de los movimientos de oposición dentro de la isla, también quizás puede ilustrarnos un poco cómo están viviendo ahora dentro de la isla estos falsos, ¿no?, y cambios y que nos quieren hacer vender, cómo lo verán, como en Occidente muchas veces nos creemos este supuesto cambio, estos avances, ¿no?, abanderan muchas iniciativas que nos hacen pensar que están evolucionando, que están introduciéndose en nuestras democracias, y realmente es toda una falacia. Y yo creo que la gente desde dentro se da cuenta, ¿no? Y quizás la situación cubana, como han mencionado antes algunos de nuestros invitados, actualmente es muy decadente. O sea, la gente está es uno de estos momentos en la isla otra vez que la situación está muy complicada, probablemente haya influido mucho el COVID, y la gente está saliendo a la calle, ¿no? Ha habido movimientos como fuera de la isla que han tenido un gran impacto dentro, como esta famosa canción de Patria y Vida. ¿Cómo habéis vivido, Orlando, cómo has vivido tú en tus conexiones internas en la isla este resurgir? Bueno, es interesante la pregunta. Y también quiero agradecerte a Rosa coordinar este seminario, y John y René son hermanos de muchos años, lo cual aprecio y distingo por su capacidad intelectual y su dedicación. Y la verdad que admiro mucho la claridad de pensamiento de Germán y el valor que tiene en expresarlo en el medio europeo, que es tan difícil. Desde hace algún tiempo estoy leyendo y siguiendo sus cosas, y para mí es un gusto conocerlo al fin y compartir en este panel. Y él ha dicho una cosa que es una verdad rotunda. No existiría la tiranía castrocomunista sin un aparato internacional occidental que la ha apoyado y amamantado constantemente. Ahora, también tengo que decir que ningún régimen totalitario de primera generación ha sido derrocado jamás. Y parte de la razón por la cual las terribles revoluciones rusa, china, iraní, cubana han sobrevivido es por el apoyo que han encontrado en Occidente. Y el apoyo en Occidente, yo discrepo de que sea un accidente, es un síntoma de la enfermedad, es un síntoma de cómo élites occidentales se han dejado envenenar, poseer por estas ideas totalitarias que vienen de lo más oscuro del ser humano y hasta de una fuente que rechaza lo mejor en la humanidad. Y eso ha pasado con Cuba, especialmente con Cuba. Pero hay otro factor. El régimen comunista de Cuba sirvió para renovar al comunismo internacional. La Unión Soviética estaba en una crisis tremenda cuando llegó el castrismo al poder, y la Unión Soviética utilizó el castrismo para renovar, para reenergizar al totalitarismo en cuestión de África, Asia y América Latina. Esa es la realidad de la situación cubana. ¿Qué ocurre en Cuba? Lo que ocurre es que este régimen siempre vio a Cuba como una plataforma para combatir a los Estados Unidos
y una plataforma para extender el control comunista en la América Latina. Solamente hay que leer un poco de lo que escribí y pensaba Ernesto Guevara para ver que él no le importa la realidad de Cuba, él niega lo que la realidad le muestra sobre Cuba, la prosperidad de la Cuba en los años 50, lo que habían logrado los criollos cubanos, porque su interés es crear, junto a Fidel Castro, una fortaleza desde la cual combatir al imperialismo y al capitalismo e intentar promover el derrumbe de las democracias occidentales. El régimen que estamos viendo en Cuba se construyó, se fundó para destruir a Occidente. Y el que no quiera ver eso, que no ha querido leer y escuchar lo que dijeron todos sus fundadores. Es el objetivo y Fidel Castro mantuvo ese objetivo hasta el mismo final de su vida. Entonces, ese régimen ha ejercido contra el pueblo cubano una represión constante. Represión que le ha sido posible precisamente por lo que dijo Germán, no solamente la ayuda soviética en un momento dado, sino por la ayuda en relaciones públicas, desde el New York Times hasta Jean-Paul Sartre, que fue a Cuba a decir de que Che Guevara, un asesino y un ejecutor de personas inocentes, era el ser humano más completo que había conocido. De eso ha padecido Cuba. Y eso ha tenido resultados cataclísmicos para el pueblo de Cuba. La única población latinoamericana que cada año decrece es la cubana. La única tasa de natalidad negativa en la América Latina es la del pueblo de Cuba. Un país que estaba al frente de América Latina en los años 50 con las principales reservas de oro de cualquier país latinoamericano, con una economía que estaba en un punto de despegue. Hoy es un país pobre y destruido, con una población envejeciente y con sus mejores talentos buscando la forma de irse y escapar de la represión. ¿Han habido algunos cambios? No ha habido ningún cambio. Raúl Castro hizo con Cuba lo que Lenin hizo cuando le convino con Rusia y lo que los chinos hicieron con Chile cuando le convinieron. Jugar un poquitico con el capitalismo, permitirle a los cubanos legalizarle algunos trabajos fundamentales a la población, con mucha represión, con muchos impuestos, para poder oxigenar al sistema. Pero no ha habido ningún cambio profundo en Cuba. Para ponerlo así, hace unos días, la semana pasada, anunciaron como una gran noticia de que por primera vez en 60 años, el régimen castrista estaba permitiendo que un campesino sacrificara su propia vaca para alimentar su familia o vendérsela a un vecino. Es decir, un país que estaba a convertirse en una potencia ganadera en la región. Vamos a recordar dónde estaba la ganadería cubana en 1959. Se ha convertido en el país en el cual no hay ganado, en el cual un país que se alimentaba y exportaba alimentos hasta 1959, que es muy difícil para un país en vía de desarrollo, es hoy un país que depende de las donaciones de comida de Europa y Estados Unidos. Si no, no podría alimentarse la población cubana. El suelo cubano ha sido destruido por esta gente, al campesinado cubano se le quitaron sus tierras de hecho, y no produce el campesino cubano porque no tiene incentivo, no resulta en nada esa producción. Entonces los cambios son mínimos. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Las sanciones económicas, sobre todo la última gama de sanciones que puso el presidente Trump, porque hay que decirlo, y que le agradezco al presidente Biden que las ha mantenido, golpeó directamente los bolsillos del aparato represivo militar por primera vez. Y los generales y los represores están sintiendo la presión en los bolsillos, porque las compañías y los bancos que habían establecido en América Latina y Europa por primera vez tienen sanciones norteamericanas. Eso les ha dificultado la capacidad de reprimir. Y un exilio activo, unido, que no ha abandonado la lucha, también le ha aumentado la presión al régimen. Y por ejemplo, el turismo de crucero que iba directamente a las arcas de las Fuerzas Armadas se terminó. En 3 años le entraron $900 millones al castrismo por el turismo de crucero. No construyeron ni un solo hospital, ni una sola escuela, ni arreglaron una carretera, ni le aumentaron el salario a nadie. Esa es la corrupción que hay en Cuba. Entonces, ante una capacidad disminuida de represión del sistema, por razones muy detalladas que no tengo ahora cómo explicar aquí porque sería extenderme demasiado, más de lo que estoy haciendo, la sociedad civil en Cuba, que se ha mantenido siempre buscando las vías de lucha, buscando la forma de expresarse, ha tenido la forma de expresarse y de lanzar una nueva etapa con un valiosísimo elemento de jóvenes artistas e intelectuales que han salido a la palestra pública en búsqueda de cambios reales, cambios estructurales en la realidad cubana. He intentado darles una visión completa de esto, como yo lo veo, pero creo que esa es la situación cubana. Si no existen las sanciones, si no existe la presión diplomática, si no existe la movilización desde el exterior, esos jóvenes de Patria Vida dentro de Cuba, del 27N, de San Isidro, de UNPACU, de los diferentes movimientos, los aplastan. Estaban al punto de aplastarlo, movilizaron hasta las tropas para las calles a final de diciembre, hasta que se levantó la posibilidad de una intervención internacional si volvían a hacer un aplastamiento con sangre del pueblo de Cuba. Lo único que mantiene ese régimen así, sin poder de un golpe terminar con toda la sociedad civil,
es esa presión. Cuando pueden hacerlo, lo hacen. Por eso mataron a Osvaldo Payá, mataron a Laura Pollán, y estoy hablando de crímenes cometidos hace pocos años. Para darte un ejemplo, asesinaron a Osvaldo Payá y ¿qué pasó? El ganador del premio Sájarov. Y todo sigue igual, se hizo todo lo posible por conversar con ese régimen. Por último, siempre me da risa cuando escucho de que Alejandro Castro negoció con los Estados Unidos la apertura de Obama. ¿Qué negociación? Estados Unidos lo entregó todo, no entregó más porque el Congreso se lo impedía. Ahí no hubo nada que negociar. Raúl Castro dio lo que querían y se lo dieron todo lo que podían dar ante la ley americana. Y se olvidaron que habían matado a Osvaldo Payá un año antes, se olvidaron que habían asesinado a Laura Pollán, todos los demás crímenes que conocemos. Ante eso ha tenido que luchar el pueblo de Cuba. Y les agradezco la oportunidad de poder expresar esta realidad. Y si no fuera por personas como ustedes, lo de Cuba sería aún peor. De esa gente solidaria en diferentes instancias han sabido levantar la bandera de apoyo a ese pueblo que se ha convertido en el conejillo de Indias de un tenebroso experimento totalitario. Gracias, Orlando. John, tu punto de vista al respecto de los movimientos opositores dentro y fuera, porque yo creo que fuera también hacéis una labor encomiable que es importante, ¿no? Mencionaba pues, Orlando el movimiento San Isidro, que ha tenido mucha repercusión, quizás a la pequeña entrada de Internet en Cuba, ¿no? Estas pequeñas concesiones que hace el régimen para que parezca que todo es normal cuando nada es normal. Y yo sé que vuestra organización también estaba implicada en estos movimientos. Bueno, yo no creo que es una casualidad, como dijo Orlando, que mataron a Laura Pollán, Osvaldo Payá, Orlando Zapata Tamayo, durante el periodo que la administración de Barack Obama estaba dando concesiones al régimen. Y comenzó inmediatamente después que secuestraron un americano, Alan Gross, y el régimen lo mantuvo preso por 5 años, sin los americanos cesar en sus concesiones antes del régimen castrista. Lo arrestan en diciembre de 2009, Orlando Zapata Tamayo muere en una huelga de hambre bajo condiciones sospechosas en febrero del 2010, Laura Pollán en el 2011 y Osvaldo Payá Sardiñas y Gerardo Cepero en el 2012. Es que podrían ver que tenía una carta blanca para hacer lo que querían hacer. Ahora, quería regresar, que se está hablando sobre la democracia, pero también cuando hablamos de los crímenes, tenemos que regresar a un patrón del régimen, que es cuando se acercan a los gobiernos, sean democráticos o sean dictaduras, y se abrazan y hacen actos públicos solidarios con ellos. En lo privado, en lo secreto, están haciendo todo posible para destruirlos. En el caso del presidente Obama, normalizaron relaciones. A pocos meses de su visita de Estado a Cuba, empezaron a dañar a decenas de diplomáticos americanos en La Habana, que tuvieron que retirarlo. Pero vamos aún más atrás, en el caso de España. España tuvo una relación extraña durante la época de Franco con Castro, una amistad extraña. Se ha sacado hasta un documental sobre el tema. A la misma vez que tuvieron esa amistad, que Che Guevara podía ir a ver una corrida de toros en Madrid, cuando otros podrían visitar en delegaciones a España. Y a galerías Preciados que se lo abrían el domingo. Pero a esa misma vez sabemos que el régimen cubano pudo captar un grupo de jóvenes vascos que en el 58 estaban enfocados en temas de mantener la lengua y la cultura vasca y convertirlo en terroristas. Y hay un libro muy interesante que creo que salió en el 2017, Historia de un desafío, 5 décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA, que señala que en la primavera del 64, militantes de la ETA comenzaron a recibir entrenamiento en Cuba en cómo hacer sabotaje, subversiones, cómo secuestrar. Y eso comenzó en el 64, pero continuó también en los años 70 y 80. Y si tú ves la lista de los actos terroristas de la ETA, tú puedes ver que intentaron algo que fracasó, donde no murió nadie en el 61. Pero después del 64, comenzando en el 65, hay un ascenso de actos terroristas y murieron más de 800 seres humanos, la mayoría españoles, a manos de esos terroristas, apoyado, financiado y protegido, porque hubo miembros de la ETA en La Habana protegidos por ese régimen terrorista. Y la pregunta es, ¿eso se ha investigado a profundo en España? Cuando René está hablando de la justicia, el tema de terrorismo también tiene que ser llevado
a nivel internacional, ya que no se puede hacer dentro de Cuba por razones obvias. Así es. Germán, si quieres comentar, ya que hemos entrado en el Sí, tema no, los lazos por parte de Cuba y después de Venezuela también a partir del 2000, pero los lazos largos brazos de Cuba con el terrorismo en España, eso es una vía que no se ha investigado tanto porque aquí ahí siguen las simpatías con Cuba, están en el gobierno. Ahora tenemos en el gobierno, nosotros tenemos un gobierno social comunista y en La Habana y en Caracas hay información suficiente para hacer caer el gobierno de España en cualquier minuto, en cualquier momento. Ellos tienen todas las claves en Caracas y en La Habana, porque si lo tienen en Caracas, lo tienen en La Habana, como bien sabéis vosotros dos, vosotros tres. Está la información sobre todo la corrupción de la época de Zapatero con PDVSA, el saqueo de PDVSA, pero y están los lazos con las FARC, con el narcoterrorismo, con el narcotráfico, por parte de todos estos grupos que han estado siendo financiados, que después han dado origen a Podemos, a ese núcleo, digamos, a ese desembarco chavista y castrista en Europa, para traerse el Foro de Sao Paulo, para traerse el socialismo del siglo XXI o el narcocomunismo, como queramos, ponerle una cabeza de puente en el continente europeo, que es lo que tienen ya, y tener a sus portavoces en Bruselas como los tienen ya. Tenemos a las FARC en el Congreso de los Diputados, en España, en el Parlamento, y tenemos, por supuesto, a las FARC y al G2, los tenemos sentados en el Consejo de Ministros. Eso es un hecho. Eso es un éxito inmenso por parte de Cuba, que lleva 60 años exportando y haciendo, tienen el know-how que no tiene nadie ya, o sea, porque cogieron, han perfeccionado todas las artes más viciosas y perversas de los soviéticos, las han llevado a nuevos virtuosismos, si se quiere, a nuevos niveles del arte de la intoxicación, de la manipulación y la desinformación. Y toda la desinformación que se ha hecho en España para el asalto, para el cambio de régimen ahora, desde las bombas aquellas del 11 de marzo del 2004, que siguen diciendo que fue un grupito de musulmanes, más o menos pequeños traficantes de droga de Madrid, que se reunieron y resulta que pusieron unas bombas perfectas con un despliegue estratégico absolutamente inaudito, donde empezó el cambio de régimen, que había empezado a través de los contactos secretos de Zapatero con los separatistas catalanes y con los separatistas con ETA, con los terroristas vascos, ese triángulo que es el que ha llevado este cambio de régimen desde Zapatero hasta aquí. ¿Y dónde está Zapatero? Zapatero está en Venezuela y en Cuba. O sea, que son el nexo de todo lo que sale de Cuba a través de Venezuela, de la financiación de Venezuela, y que después, y en Bolivia, donde hemos tenido a los cuadros también que están en este momento en el gobierno, todo ese nexo, todos ellos están funcionando y han tenido unos éxitos espectaculares en estas últimas 2 décadas. Y todo sale realmente del know-how cubano. Bueno, y parte del know-how cubano ese fue el tricontinental que organizaron en 1966, donde juntaron todas las guerrillas de los 3 continentes, sí. Asia, África, Europa, pero tuvo también dentro de Europa, por ejemplo, en esa reunión en La Habana, donde el ejército irlandés el IRA, sí. Sí, la IRA, pudo reunirse con ETA para intercambiar y cómo ser más efectivo en el terrorismo. Y eso también tuvo resultados nefastos para España. Claro, sin duda. René, respecto a este tema ya, que creo que nos hemos salido de la pregunta inicial, pero interesantísimo, no sé si quieres aportar algo o volver al tema de la movilización y la oposición cubana dentro de la isla, dentro y fuera realmente, que yo creo que es tan importante y sobre todo quizás comprender si crees que estos nuevos movimientos que están siendo quizás más activos, de nuevo, ¿no? Que esto ha ido como subiendo y bajando, como hemos comentado antes, con las damas de blanco, con un Paco, bueno, con muchísimos opositores dentro del régimen. ¿Algo está cambiando? ¿Hay una señal de que hay una esperanza? Y por supuesto, bueno, redondeando lo que han comentado anteriormente,
pues todas estas fuerzas constantemente buscan integrarse, ¿no? Todo lo que está mal en el mundo normalmente tiende a unirse y pues lo vemos, los enlaces con el terrorismo, con el narcotráfico, con la delincuencia, con la corrupción, bueno, todos los males que afectan a las sociedades están unidos y quien está involucrado en ellos, todas estas personas que están cercanas a estos gobiernos, estos actores políticos, pues todos están metidos en lo mismo, ¿no? Y contagian y corrompen y manchan a las sociedades que intentan ser libres y democráticas. El esfuerzo lo siguen haciendo, ¿no? Lo vemos como pasó, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo, hoy actualizado aquí en el Foro de Puebla, aquí en México, en el cual pues se le da un codazo, ¿no? Se le quita un poco, se le hace una carga a los cubanos. Sin embargo, el manual, las técnicas de obtener y mantener el poder, pues se mantienen ahí y entre ellos pues han sido muy eficientes. Ahora bien, y hilvanándolo con lo que comentas, Rosa, pues la unión de las oposiciones, de estos movimientos que en Cuba la esperanza nunca se ha apagado. En Cuba el combate al comunismo, el combate al castrismo, desde el primer momento ha sucedido. Por eso hubo tantos fusilados, por eso la guerra del Escambray, por eso los deportados. O sea, si el pueblo cubano se hubiera sometido, hoy sería otra cosa. Pero la esperanza nunca se ha perdido en Cuba. Y hoy surgen nuevos actores desde lugares donde nunca se esperaba, que eran los lugares, digamos, consentidos por el régimen, ¿no? La ciencia, la cultura, el arte. Hoy estas personas ya se dieron cuenta de dónde viven, qué está sucediendo y ponen su persona, ponen su físico en huelgas de hambre, en protestas frente al ministerio. Estamos viendo un renacer de un aspecto diferente de la lucha dentro de Cuba. Y también queremos hacerlo nosotros, todos los que creemos en la libertad, con estas iniciativas como el Foro de Madrid, el Frente Hemisférico por la Libertad que estamos haciendo de este lado del mundo, aquí en América, para integrar a todos los que luchamos dentro de nuestros países contra estas inspiraciones marxistas, catristas, totalitarias, pónganle el nombre que quieran, son lo mismo, ¿no? Entonces, también tenemos que, los que creemos en lo mismo, en la libertad, en la democracia, en los valores, en Occidente, pues también tenemos que integrarnos y ponerles un frente. Y con eso contamos con muchos de los opositores cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, que por supuesto, ante la carencia de libertades y de derechos, pues son los primeros que lo anhelan y los que lo tenemos en riesgo, en México, en España, en Sudamérica, pues tenemos también el deber de poner esta resistencia. Yo creo que es sumamente importante también de señalar que la propaganda castrista lo que siempre trata de hacer es enfocarse en Batista, en los americanos, para una realidad. Hubo una lucha por la democracia en Cuba contra Batista. Fidel Castro y su movimiento estaba dentro de esa lucha diciendo que iban a restaurar la democracia. Estados Unidos impuso un embargo de armamentos contra Batista, los diplomáticos americanos también presionando, basado en el cabildeo del 26 de julio, el movimiento de Fidel Castro en esa época. Pero ¿qué pasó? Cuando él llega al poder, inmediatamente empieza a instaurar un régimen comunista totalitario y la gente que luchó junto con él se enfrentan, van en contra y suben al Escambray y en otros lados. Muchos de ellos terminan en la cárcel, fusilados, personas como Hugo Matos, que era un comandante de revolución, más de 20 años en la cárcel. Pero el pueblo cubano nunca paró de resistir. Resistió con las armas cuando pudiera y después en los años 70 desde las cárceles surgió un movimiento de derechos humanos. El pionero fue el Comité Cubano por Derechos Humanos. Ricardo Bofill fue uno de los grandes líderes de ese movimiento. Y por los últimos 62 años ha habido una lucha violenta al comienzo, una lucha no violenta a mediados de los años 70 hasta el presente, para un cambio democrático en Cuba, que es lo que quieren los cubanos y siempre lo han querido. No sé si alguno más queréis hacer mención, Germán o Orlando, para cerrar esta ronda. No sé si, Orlando, tú quieres también hacer un poco de hincapié en los movimientos internos en la isla, que me parecen interesantísimos, ¿no? Y que son un gran desconocido, porque al final la maquinaria del Estado cubano no nos permite conocer desde fuera muchas veces, solo con las pocas pinceladas que generalmente desde Miami nos dais. Creo que una cosa más interesante ocurriendo en Cuba, a pesar de la represión,
es el movimiento constante de manifestaciones espontáneas que se están dando en las calles de Cuba, que tiene muy preocupado al régimen. Han habido manifestaciones de cuentapropistas, que son pequeños empresarios cubanos que existen muchas veces al margen del sistema. Ha habido una huelga de transportistas independientes. En cualquier país normal esto puede sonar como algo muy fácil, en Cuba es muy difícil. Hemos visto también manifestaciones de madres, de gente en apoyo a los activistas, como vimos en San Isidro. Hay un movimiento hacia la calle del pueblo de Cuba y una pérdida progresiva del miedo. Y esto es clave para lograr un cambio en un país que ha padecido un estado totalitario durante tanto tiempo. También quiero decir lo siguiente, lo que pasa en Cuba no solamente es importante para Cuba, es importante para el resto de la región y para el mundo. Tenemos que entender que el curso de la vida de América Latina cambió con la consolidación de un régimen totalitario en Cuba. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que Venezuela, que la democracia venezolana, qué nos iba a decir a nosotros en los 70 y 80 que la democracia venezolana se iba a quebrar con la influencia y el peso del régimen comunista de Cuba? ¿Quién nos hubiera dicho a nosotros hace 5 años que Chile iba a estar donde está ahora? Con la crisis, con una izquierda radicalizada en las calles. Lo que está ocurriendo en España que explicó Germán. ¿Quién nos hubiera dicho eso? Un poder ascendente de China comunista sobre todo el mundo. Y Cuba es la plataforma de ese régimen comunista. Entonces la lucha por la libertad de Cuba va a tener un efecto y una consecuencia no solamente para los cubanos, sino para todos los pueblos colindantes. Sí, muchos pensaron que dejaban ahí un parque temático, una pequeña isla que era el parque temático con los encantos caribeños para que fueran los intelectuales europeos y americanos y se reunieran allí, y los cineastas estos españoles, los comunistas occidentales a pasear unos días con guayabera y con sus mojitos y tal. Pero lo que han hecho realmente es el inmenso potencial de generar el mal directamente que tiene Cuba. Ha sido tremendo en su expansión por toda la región, por supuesto por toda la región, en la corrupción de las instituciones en toda la región, la compra, el efecto del narcotráfico sobre las instituciones en toda Iberoamérica tiene mucho que ver con ese command and control que hay para todos los movimientos estos en La Habana, y que sin embargo que ya Cuba comparte muchas de estas operaciones, las comparte por supuesto con el resto de los enemigos de Occidente, que son China, que es Rusia, que son los diferentes grupos como Irán mismo, todo lo que es la penetración iraní en Venezuela y en América y en Iberoamérica, en el continente, tiene mucho que ver con eso. Por eso es un deber de la humanidad, en realidad es una asignatura pendiente de la humanidad que haya, y es un pecado de la humanidad que hay que enmendar y redimirse, que durante 62 años se haya permitido en una isla pequeña del Caribe que se produjera esa monstruosidad, que 4 generaciones de cubanos de un pueblo pequeño haya sido machacado sistemáticamente como lo ha sido por ese experimento criminal, un experimento criminal que se ha expandido, como digo, con efectos dramáticos, trágicos y monstruosos por todo el mundo. En ese sentido, es una asignatura pendiente. La liquidación del régimen criminal de La Habana es una asignatura pendiente de la comunidad internacional. Gracias, Germán. Sí, Orlando. No, gracias. Yo creo que el que ha dicho la verdad. Es una asignatura pendiente. Sí, cierto. Yo quería decir algo sobre los movimientos, porque uno de los movimientos más importantes, y creo que esto es donde la política exterior podemos ver cómo impacta a estos movimientos dentro de Cuba. Uno de los más importantes es el Movimiento Cristiano Liberación. El Movimiento Cristiano Liberación logró obtener 25,000 firmas en coalición con otros, uniendo fuerzas en el proyecto Varela, pidiendo cambios democráticos dentro de Cuba. Gran parte de los gestores de ese proyecto terminaron presos en la Primavera Negra de 2003.
salieron de la cárcel, pero a los 2 años asesinaron a Osvaldo Payá, que era el fundador dirigente de esa organización que se formó en 1988. Estamos hablando de un movimiento con una larga trayectoria. ¿Y qué pasó? Cuando Estados Unidos, en vez de respaldar a los demócratas, empezó a negociar con el régimen y darle concesiones unilaterales y dejar que un ciudadano americano se mantenga secuestrado por 5 años, ellos vieron la luz verde para acabar con estos movimientos. Y eso fue lo que ocurrió con el caso de Osvaldo y el caso de Lara Payán. Las Damas de Blanco es un movimiento que surge en el año 2003, cuando la ola represiva contra la mayoría eran gestores del proyecto Varela, pero también periodistas independientes. Otro movimiento eran como 75 que iban presos por largo periodo. Las esposas, las hermanas, las hijas forman las Damas de Blanco en el 2003 y logran una proyección internacional, también premio Sájarov, y también dentro de las propias filas del régimen, cuando la dictadura mandaban a los esbirros a golpearla, a romperle los huesos a estas señoras. Algunas personas de las filas del régimen empezaron a criticarlo, creando fisuras, muy peligroso. Y a poco tiempo mataron a Lara Payán, que era una mujer que podía ser una alternativa de liderazgo nacional a los castristas, como también era Osvaldo Payá. Esto es una tendencia muy habitual en el régimen castrista y en los sucesivos, ¿no? Al que molesta, pues o le apartan o le matan, no queda otra. Y se ha ido repitiendo a lo largo de la historia y lo vemos constantemente, ¿no? Habéis ido mencionando a lo largo de toda la conversación, ya habéis dado pinceladas de la influencia que Cuba ha tenido sobre algunas iniciativas como el Foro de Sao Paulo, como el Grupo de Puebla, que René también ha mencionado. Me gustaría que ahondaseis un poquito sobre esto, o sea, el peligro de estos movimientos, ¿no? Que no nos damos cuenta la fuerza que tienen y el impulso que están cogiendo y la capacidad que tienen de integrarse y de crear raíces en todas las instituciones democráticas para destruirlas desde dentro, ¿no? Yo creo que es importante hacer mención a esto. Y luego también me gustaría que mencionaseis más en detalle lo que ya habéis comentado brevemente, los países que Fidel, yo creo que fue Fidel y luego pues el resto, han tenido la capacidad de infiltrar dentro de la región, ¿no? Que son países verdaderamente estabilizadores. Habéis mencionado a China, a Rusia, a Irán. Yo creo que habría que ahondar un poquito más en qué papel ha tenido cada uno de estos países, ¿no? Porque es completamente diferente Irán, quizás con movimientos más terroristas como Hezbollah, con China, que está teniendo otra entrada y otro engaño diferente que lo estamos viviendo también en Europa. Pues sí, efectivamente, lo que estamos apreciando, y pues no se necesita inteligencia profunda, es cómo se asocian estas dictaduras entre sí y cómo asocian a todos los que se meten a la lucha por el poder. Entonces tenemos, por ejemplo, cómo han infiltrado y cómo han tomado varios organismos internacionales, desde la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que está en Ginebra es una burla, realmente parece hecho para burlarse de los derechos humanos, ¿no? Por sus integrantes, China, Venezuela, bueno, ¿qué es eso, no? Es una burla total. Pero también las asociaciones que hacen en cómo perfeccionan el manual para la toma del poder, cómo utilizan a la democracia, las herramientas democráticas para mediante engaños, mediante asociaciones, financiamiento, tomar el poder y luego para mantenerlo y no perderlo. Y tienen una capacidad muy importante de aprendizaje, porque cuando pierden el poder en un lugar, aprenden por qué lo perdieron y entonces refuerzan sus capacidades para tomar el poder en otros países. El aprendizaje que han tenido estas dictaduras asociadas, pues se presta más a una asociación criminal. Parecería más bien que necesitan cómplices más que aliados, necesitan cómplices que no les reclamen lo que está sucediendo dentro de sus propios países, por ejemplo, que no le reclamen a China lo que está haciendo con los uigures, que no le reclamen a China lo que está haciendo con Hong Kong, con Tibet, con las amenazas de Taiwán, con sus propios ciudadanos, que no me reclamen, ¿no? Para empezar, no se metan conmigo, pero para seguir, yo no me meto con ustedes y los voy a apoyar. Y esto hace que este sistema de complicidades, de financiamiento, de manuales de toma y mantenimiento del poder sea una red que necesita consolidarse, que necesita estar constantemente combatiendo y ganando espacios. Vemos como países aquí en la región, en Latinoamérica, que parecería
que eran modelos democráticos, como por ejemplo Chile, hoy está en grave riesgo de una descomposición institucional y de caer a la izquierda. Vemos Costa Rica, bueno, siempre ha sido el modelo democrático aquí, hoy está bajo amenaza con un gobierno muy cercano a estas personas. Pero también vemos que la democracia de repente puede tener estos logros, como esporádicamente lo tuvo en Bolivia, como acaba de pasar en Ecuador, la resistencia que está presentando Colombia. Bueno, tenemos y países que se prestan a estar cercanos a este modelo autoritario, y me parece que aquí hay que advertir el riesgo de dos países que juegan un papel importante en la región, que son Argentina y México, que tienen, si bien no están en un nivel aún, pero están haciendo todo lo posible para empobrecer a sus propios países, a sus ciudadanos, y para consolidar el poder. Tanto Alberto Fernández como López Obrador comparten mucho esta visión, no se descaran, pero ya en las votaciones internacionales ya empezamos a ver la simpatía que tienen por estos gobiernos autoritarios, autocráticos y muchos de ellos totalitarios. Empezamos a ver cómo en la conformación empiezan a ladearse claramente hacia ese sistema de complicidades. Yo creo que también es importante, para secundar lo que dijo René, estos regímenes sí estudian cuando hay derrotas. A finales de los 80, con Europa del Este, con personas como Václav Havel, Lech Walesa, vieron como figuras carismáticas con movimientos podían cambiar esos sistemas. Por eso vimos en el caso de Cuba, personas como Osvaldo Payá y Lara Pagán asesinados. Asesinaron los Václav Havels y los Lech Walesas cubanos. Pero también, cuando se derrumbe el comunismo en Europa del Este, la Unión Soviética, ellos, reconociendo esa pérdida fundamental, se reunieron en Brasil, en Sao Paulo, y hicieron su plan para regresar. Y eso fue con Fidel Castro y con Lula da Silva. Entonces, ellos tienen un plan estratégico de largo plazo. Y lo que yo temo a veces es cuando veo la familia de democracias está más enfocado en la próxima elección en vez del futuro de Occidente. Yo creo que es algo fatal para Occidente tener esa visión, una visión tan de corto plazo. Orlando, sí. Germán, si quieres comentar, Orlando. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, aquí somos almas gemelas las que nos hemos reunido aquí, y en ese sentido, claro, tenemos los mismos temores. Vemos la frivolidad con la que defienden, con la que no defienden su libertad los países que disponen de ella, las democracias, cómo flojean. Y cómo realmente, qué bien trabajan entre ellos, sus sinergias, cómo la colaboración, la complicidad entre criminales es tan fluida. Ahora me estaban contando sobre la presencia del cartel de Sinaloa, ¿no? que ya con Correa estaba por allí, y ahora mismo el grado de control que tienen en la parte occidental de Ecuador, ¿no? Pero cuando estamos viendo en Bolivia, en la zona del Chapare, cómo han empezado a dispararse, nada más llegar a Arce, han empezado a dispararse los vuelos desde allí, ¿no? Que ya sabemos qué tipo de vuelos son, hacia dónde van esos vuelos, los aeropuertos militares y los aeropuertos que tienen los venezolanos, ¿no? El ejército venezolano preparado para todo esto, en ese inmenso negocio que tienen todos ellos juntos, tienen coordinado. En ese sentido, ojalá las democracias o el bien trabajara con esa coordinación que tienen ellos. Y yo aquí, simplemente como última aportación que voy a hacer, porque quiero escucharos a vosotros un poco en la fase final, es recordar que nosotros estamos en el Parlamento Europeo, somos poquitos todavía, pero tenemos en el grupo del ECR, que es el grupo de conservadores, donde estoy con el grupo del partido del gobierno polaco, con gente con mucha experiencia frente a los comunistas, frente al totalitarismo. Acabamos de formar un grupo que es el grupo de Iberoamérica dentro del ECR, que va a ser un grupo para realmente sustituir a lo que es el grupo Eurolat del Parlamento Europeo, que está controlado por la izquierda
y absolutamente neutralizado por socialistas y comunistas a ambos lados del continente, ¿no? Y que donde realmente no hay posiciones sólidas. Nosotros en el ECR hemos montado ya y empezamos ya a trabajar tengo de vicepresidente, entre otros, a Ana Fotiga, exministra de Asuntos Exteriores. Yo soy el presidente de este grupo y vamos a multiplicar los esfuerzos del Parlamento Europeo en la lucha anticomunista, en la lucha de enfoque con los principios de la Carta de Madrid, del enfoque contra el Foro de Sao Paulo, contra el Grupo de Puebla, de denuncia permanente y de cooperación, de crear esas sinergias que digo que tienen los malos, hacerlas entre los buenos, entre los defensores de la democracia, los defensores de la verdad, de buscar formas de informar, de la información que necesitamos para combatir estos elementos. Y sin más deciros que ese grupo de Iberoamérica dentro del ECR, bueno, que está a vuestra disposición también, que queremos que estos pasos son las sinergias que tenemos que hacer también a través de disenso. Debemos elaborar esas formas de trabajo para llegar cada vez a más gente, reunir voluntades y combatir a lo que es, como decía Orlando, o sea, es realmente el mal, o sea, la concentración del mal, de la destrucción de la civilización occidental, que es lo que pretenden con sus aliados asiáticos, con sus aliados islamistas, con todos sus aliados, pero que el fin último es ese. Y nosotros debemos ser los defensores realmente de este bastión de libertad y de compasión y de inteligencia y de cultura y de civilización, que es el mundo occidental, ¿no? Y en ese sentido, ahí está mi oferta para que sepáis que tenéis las puertas abiertas. Gracias, Germán. Y puede estar seguro que vamos a tomar ese puente que usted nos ofrece. Germán, ya que estás tú, luego vuelvo a Orlando. Quizás podemos andar también un poquito sobre el papel que ha tenido la Unión Europea o que está teniendo la Unión Europea a diario respecto a la región y sobre todo al avance de la izquierda. Bueno, voy a decir solo un par de cositas, un par de cosas muy breves. Yo he escrito en los últimos 2 meses, 6 o 7 cartas a Borrell denunciando la villanía, o sea, y la infamia que estoy encontrándome en el servicio exterior de la Unión Europea en el trato con Iberoamérica. Lo estoy viendo, he protestado por el silencio respecto a la detención de Yanín Áñez, de 2 ministros, de militares, de policías, funcionarios con los acusados de golpe de Estado y de terrorismo, cuando lo único que han hecho ha sido cumplir y defender la Constitución en su día. He protestado por los contactos clandestinos de la Unión Europea, de la oficina de Borrell, de Josep Borrell, los contactos clandestinos con el régimen de Maduro, con Delcy Rodríguez y con tantos otros que han estado incluso en Bruselas ahora ofendiendo a todo el sentido de decoro prácticamente. Con Cuba pasa lo mismo, todas las violaciones que se están produciendo en Cuba. Nosotros hemos protestado el acuerdo vergonzoso con Cuba que se firmó en el 17, que se aprobó en el 16, tiene una cláusula democrática por la cual queda denunciado y paralizado ese acuerdo si no hay avances en los derechos humanos y si no hay avances en la apertura. Por Dios, lo único que ha habido son retrocesos bárbaros, abusos en los últimos años y no se ha recurrido a nada, al contrario, están los 140 millones de euros que se han entregado por parte de la Unión Europea, es dinero que es para fortalecer al régimen. Y estamos viendo cómo realmente esa cooperación, ahora los informes, Alberto Navarro, el embajador de la Unión Europea en La Habana, diciendo que Cuba no es una dictadura, por un lado, y por el otro lado apoyando una carta, firmando públicamente una carta como embajador de la Unión Europea de 27 democracias, firmando una carta
rodeado de aparachiks comunistas pidiéndole a Biden que retire las sanciones y el bloqueo, entre comillas, utilizando la terminología comunista en Cuba. En realidad, los escándalos en la representación de Borrell son diarios, son unos escándalos respecto a Iberoamérica absolutamente increíbles y tienen mucho que ver, por supuesto, con la obediencia del señor Borrell a una gente en España, entre otros Zapatero y Sánchez e Iglesias, que tienen un gobierno como el que tienen y que tiene en sí unas obediencias y una cantidad de cadáveres en los armarios, cadáveres de los cuales sabe, por supuesto, como os decía antes, sabe La Habana y sabe Caracas, todo, sabe todo. El régimen de Maduro, pero también Díaz-Canel pueden derribar al gobierno de Sánchez cuando quieran, porque tienen información sobre cómo se ha ido el Pollo Carvajal, uno de los grandes generales narcos de Chávez, que se escapó cuando lo estaba buscando Estados Unidos, había pedido la extradición a Estados Unidos, se escapó de aquí. En fin, todas las complicidades de este gobierno español que ha llegado al poder como ha llegado al poder, son parte de esta explicación de lo que pasa en Europa. Pero lo que pasa en Europa es un escándalo y, como digo, nosotros vamos a ser su pesadilla. Estoy bombardeándole con cartas, reuniendo, cada vez somos más en esas cartas. He logrado, por ejemplo, la semana que viene hay pleno, se va a hablar de Bolivia, no querían que habláramos de Bolivia, han metido a Colombia la mayoría, esa mayoría que existe en el Parlamento, que siempre defiende los postulados de la izquierda, porque tiene una derecha que nunca se atreve a una supuesta derecha, una gente que llega con votos de derecha, pero que después hace política de izquierda, que eso es lo que pasa con los partidos populares y con tanta gente que tenemos por ahí. En ese sentido, estamos haciendo cosas ahí y les estamos sacando los colores, pero quiero decir, quería recordaros a vosotros o resaltar delante de vosotros, que sois tres personalidades respecto a Cuba, que sepáis que respecto a Cuba es escandaloso cuando dice violando las propias reglas de la Unión Europea. La Unión Europea tiene asignado dinero y unos contactos. Los contactos con la sociedad civil son contactos con la sociedad civil que terminológicamente en la Unión Europea, sociedad civil, son todos los individuos y asociaciones que no dependen y que no tienen obediencia ni contactos con el poder político. En Cuba no se ha cumplido jamás esa regla. El dinero de la sociedad civil va directamente a asociaciones del régimen. Y los contactos, hasta los contactos, no se producen con la sociedad civil, sino se producen con las asociaciones del régimen. Y a las damas de blanco y a todos los demás los maltratan y los tienen prácticamente aislados y no tienen práctica conexión con una embajada que está dirigida por un entusiasta del régimen, como es el embajador Alberto Navarro. En ese sentido, nosotros, ya digo que nosotros no paramos ahí, pero que sepáis que es un escándalo. Gracias, Germán. Yo quería decir... Sí, John, si quieres. Bueno, solamente en cuestión de la Unión Europea, es que yo creo que es un problema mucho más fundamental. Si en porque yo espero que Borrell va a hacer lo que va a hacer, es un hombre de la izquierda y tiene una trayectoria conectado con elementos más radicales de la izquierda. Pero si en mayo de 2018 el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, inauguró una serie de exposiciones en Trier, la ciudad natal de Karl Marx, para el bicentenario del nacimiento del autor del Manifiesto Comunista, justificándolo y limpiando su imagen, frente a una enorme estatua de bronce de Marx donada por China comunista. Sí. ¿Qué podemos esperar sobre la Unión Europea, sobre Cuba, si están haciendo eso de limpiando la imagen de Carlos Marx
con el dinero de China comunista, que tienen los cuerpos de más de 40 millones de chinos muertos en las diferentes purgas que han llevado a cabo. Lo tienes en Harvard y en Princeton y lo tienes en toda la Ivy League, tienes en las universidades americanas, está surgiendo lo mismo, ¿eh? Tienes ese mismo producto. Orlando, China, Rusia, Irán, para centrar en estos tres países. La Unión Europea ya hemos visto que está perdido, pero que vamos a lucharla. Sobre todo yo creo que China puede ser que ahora sea especialmente interesante, ¿no?, analizar. Yo quiero empezar por lo siguiente. No solamente es, como dice John, de que las fuerzas democráticas europeas o occidentales solamente piensan en la próxima elección. Ya no estamos ahí. Esto es mucho peor. Es decir, las principales fuerzas políticas occidentales han sido penetradas por la izquierda radical. Esa es la realidad. Y todos los totalitarismos tienen una raíz marxista en común. Los nazis, los fascistas, los comunistas chinos, los comunistas rusos, todos vienen del mismo lugar. Y el mismo lugar es lo que Karl Marx articuló y Lenin puso en práctica. Entonces, yo creo que lo que ha dicho para mí Germán es fundamental, y estoy seguro que hace años que ese término no se escuchaba en el Parlamento Europeo, anticomunista. No es suficiente ser liberal, conservador, demócrata cristiano, socialdemócrata. El componente anticomunista es clave, porque lo que ocurrió en el foro de Sao Paulo es que la socialdemocracia, que había derrotado al comunismo, cometió el error de abrirle las puertas a los partidos supuestamente de línea dura comunista que habían evolucionado. No habían evolucionado. Y lo que pasó en la Internacional Socialista y en el foro de Sao Paulo es que secuestraron una vez más a la izquierda, cuando la socialdemocracia histórica había jugado un papel fundamental en derrotar, en esa primera ola de derrotas al comunismo en los años 80. Entonces estamos viendo que todas estas estructuras de poder en los Estados Unidos, porque hay que ver lo que está pasando en el discurso de Estados Unidos, lo que es una organización como los socialistas democráticos, entre comillas, que se mueven dentro del Partido Demócrata, a todas estas fuerzas políticas occidentales que eran radicales en el fondo, les convino la existencia de estados como Venezuela y como Cuba, de donde podían nutrirse y que podían utilizar como lugar para reagruparse y entrenar a sus cuadros. En España ustedes lo están viendo. ¿Cuál es la relación estrecha entre Irán y Venezuela y Cuba y este partido de comunistas que están en el poder y que uno de ellos aspira a la alcaldía de Madrid? Utilizaron a esos estados y esos estados los utilizaron a ellos porque son una misma estructura. Ahí no hay identidad nacional, no hay tradiciones, no hay costumbres, no hay cultura que los distingue. Es una ideología la que los une a todos. Entonces tienen esa forma de ser que no es la nuestra, no es la de los seres humanos normales, pero que confunde a muchas personas. Yo creo que por eso el término anticomunista nos tiene que unir. Es un término válido, tan válido como antifascista. Es mejor, es superior a anticomunista porque el anticomunismo incluye el antifascismo. Y quiero decir que eso es fundamental en nuestra organización mental de lo que hay que hacer. Sobre el rol de esos tres estados, yo creo que Irán y China son estados ideológicos. Tienen doctrinas muy similares. Sobre todo en el caso de China, es una doctrina comunista ajustada a las ambiciones imperiales chinas. Tiene un hombre en el poder que es un dictador con aspiración de dominio universal. Aprendieron profundamente de por qué colapsó la Unión Soviética y han aplicado esa enseñanza. Recordemos, el que encabezó las comisiones de estudio del Partido Comunista Chino para estudiar por qué cayó la Unión Soviética fue Xi Jinping. Él aprendió ahí errores claves que habían cometido los soviéticos. Ahora, por supuesto, la hipertrofia del ego, la exacerbación de la ideología, todas esas maldades siempre resultan en errores que cometen estos estados. Por eso es tan importante, y René Bolio encabezó la semana pasada una movilización que se hizo en más de 10 países latinoamericanos en apoyo a Hong Kong, en apoyo a Taiwán, porque lo que ocurre en Hong Kong y Taiwán nos afecta a nosotros también, al igual que lo que ocurrió en Checoslovaquia con Hitler y en Polonia afectaba al resto de Europa. El no querer ver eso nos llevó precisamente a la Segunda Guerra Mundial. Si en Múnich hubiera habido una política de firmeza frente a Hitler, no existe una Segunda Guerra Mundial, porque Hitler no se hubiera aventurado como se aventuró, y el mismo Mussolini no hubiera llegado a la conclusión de que tenía que aliarse con Hitler porque eran demasiado débiles los aliados. Entonces es importante para lograr la libertad y la paz, luchar ahora por las mismas. Y creo, le doy la bienvenida a esa oferta de solidaridad de Germán, porque es esencial unir esfuerzos en esta dirección. El rol de Rusia, creo que Rusia tiene un gobierno autocrático, un gobierno surgido del nacionalismo ruso blanco. Creo que tiene objetivos geopolíticos muy claros en sí.
está dispuesto a aliarse con los peores regímenes, pero no creo que comulgue ideológicamente con China y con Irán. Tiene otras características doctrinales. Ahora, en el terreno de los hechos, el espionaje, el apoyo a los regímenes totalitarios, el uso de la fuerza y de la inteligencia para sabotear los procesos democráticos, en eso Rusia también es un estado muy peligroso y que es parte también de los que se oponen al avance de la democracia. Muchas gracias, Orlando. Bueno, pues nos estamos quedando ya sin tiempo. Yo creo que ha sido una conversación interesantísima y que podríamos estar horas dialogando con vosotros, pero os agradezco vuestro tiempo y sobre todo me quedo con lo que ha dicho Germán, que tenemos una asignatura pendiente y yo creo que en eso nos tenemos que aplicar a través de la Fundación Disenso, del Foro Madrid y todas las iniciativas que nos ayuden, como ha mencionado Germán también la Unión Europea, que nos ayuden a hacer frente a este comunismo, a este neocomunismo que pretenden acabar con las libertades y con las democracias y el Estado de Derecho, que a fin de cuentas es lo que yo creo que a todos nos une. Gracias por estar hoy con nosotros y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Rosa, muchísimas gracias por don Germán por este espacio, y pues gracias también por ser nuestra voz allá en Europa. Oye, René, la cuestión de Taiwán es importantísima, tenemos que trabajar juntos también en mostrar solidaridad a ese pueblo heroico, a esos chinos heroicos que están allí dando ejemplo de lo que se puede hacer desde la libertad, como que han hecho ellos delante justo del monstruo, del gigante. En las narices de los Las comunistas. narices. Un aporte que quería hacer lo que dice Germán. En 1949, cuando se traslada el gobierno nacionalista a Taipei, Sí. Taiwán era 10 veces más pobre que Cuba. Mire, Taiwán hoy es la 12ª economía del mundo y Cuba, mire lo que es. Sí. Bueno, amigos, gracias. Otro día podemos retomar y podemos hacer una conversación sobre Taiwán, pero hoy se nos acabó el tiempo, así que espero que os haya gustado y que nos veamos pronto en otra de nuestras conversaciones. Un saludo a todos. Gracias, Rosa. Gracias, don Germán. Muy amable. Gracias a vosotros. Porque si me he visto, no como se ve. Y si como, no he visto. Exprópiese.